Retomamos nuestro proyecto donde lo dejamos. Nos dirigimos a nuestro gestor de base de datos. Yo voy a utilizar MySQL Workbench, pero para que pueda utilizar MySQL Workbench necesito tener una instancia de servidor de MySQL corriendo. En mi caso, bueno, yo ya tengo una instancia de MySQL de manera remota. Bueno, este servicio lo proporciona Hostinger. Yo tiene tiempo que creé algunas bases de datos ahí y también hice la configuración de estas bases de datos con acceso remoto. Este hosting web permite esta opción, por lo que desde MySQL Workbench tengo aquí esta conexión, sí, que ya la he probado. Aquí bueno, dice que es incompatible de acuerdo a ciertos estándares y todo, pero vamos a ver la configuración. En la configuración, bueno, tengo aquí el tipo de conexión, el tipo de host, el puerto al que se conecta, el nombre de usuario. No voy a mostrar la contraseña porque pues, son razones de seguridad. La base de datos a la que se conecta, si se encuentra disponible usar SSL. Y bueno, vamos a probar nuestra conexión. Aquí la contraseña yo ya se la agregué. Probamos la conexión, continuamos de cualquier forma y cuando nos muestra esta información del host, el puerto, el usuario y bueno, si estuviera activo el SSL, pues ya tenemos la conexión realizada. Usamos en OK, Close. Ahora, ya una vez que probamos nuestra conexión, basta con que se abra el editor para poder agregar nuestras sentencias de SQL. Ya tenemos nuestra query. Entonces regresamos al Data Modeler. Nos dirigimos, por ejemplo, como lo decíamos, a las tablas, a las instancias que no tienen llaves foráneas, ¿no? Vamos a seleccionar la tabla empleados, vista previa de DL, seleccionamos, la copiamos y nos regresamos al Workbench. En Workbench vamos a hacer algunas modificaciones. Aquí debe ser being int, not null, y auto incrementable. Vamos a declarar esta como llave primaria. Y aquí las bases de datos de MySQL no reconocen el tipo varchar2, se lo eliminamos. Tampoco hay que agregar la extensión char. ¿Por qué seleccionar varchar? ¿Por qué no seleccionar char? Varchar, como su nombre lo indica, es un campo variable de caracteres. Esto nos permite declarar como máximo 255 caracteres, pero la asignación se hace en forma dinámica. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer el caso de nombres, un nombre con 5 letras entra en nuestro varchar, pero no toma más espacio del que requiere. Si nuestros nombres alcanzaran 20, 25, 30 letras, entonces el varchar estaría tomando ese espacio en memoria. La asignación del espacio de memoria en la base de datos se hace de manera dinámica. Salario base va a ser tipo float. Y aquí en created add y updated add vamos a hacer unas modificaciones. Bien, ya creamos los campos de fecha de creación, fecha de actualización, declaramos nuestra llave primaria, la declaramos de tipo bigint y auto incrementable. Seleccionamos y con el botón que tenemos aquí parece un rayo, es muy similar a un rayo. Si posamos nuestro mouse encima, nos muestra la ayuda, dice ejecutará la porción seleccionada del script o todo si es que no existe selección. Es decir, debemos seleccionar y posteriormente ejecutar. En dado caso de que tuviéramos más sentencias, al pulsar en ejecutar se ejecutan todas las sentencias de la solicitud.
de la petición. Entonces es importante seleccionar y luego pulsar el botón de ejecutor. Ejecutamos. En la parte inferior ya tenemos con esta palomita verde y la ayuda nos dice: ha sido creada la tabla de empleados, la duración de la petición y cuántos registros fueron afectados. Regresamos a nuestro modelador. La siguiente instancia que es una instancia fuerte, que no depende de ninguna otra, es decir, que no tiene llave foránea, sería por ejemplo nómina, y la siguiente sería nivel. En nómina, clic secundario, vista previa de DL, copiamos, lo agregamos al Workbench y hacemos las modificaciones pertinentes. Hechas las modificaciones, vamos ahora a utilizar otro tipo de sentencia para declarar una llave primaria. Aquí agregamos una coma, colocamos primary key y dentro de paréntesis el identificador del campo que deseamos que sea llave primaria, primary key, entre paréntesis ID. Seleccionamos la solicitud y ejecutamos. Esperamos unos instantes y en la parte inferior de la consola tenemos que ya fue generada nuestra tabla. Seguimos con la tabla nivel. Mismo proceso, regresamos a Data Modeler. En Data Modeler nos vamos a nivel, clic secundario, vista previa de DDL, seleccionamos, copiamos, regresamos al Workbench, pegamos y hacemos las modificaciones necesarias. Aquí usamos la metodología que hemos venido utilizando y agregamos la llave primaria al ID dentro de la declaración de su campo. Seleccionamos, ejecutamos. En la parte inferior esperamos respuesta, tenemos una flecha, una palomita verde y nos dice que ya fue ejecutada nuestra solicitud, nuestra petición. Vamos al siguiente, que en este caso ya sería una instancia débil, que sería cajón, pues depende de un nivel. Vamos a vista previa y seleccionamos, copiamos y pegamos en nuestro Workbench. Agregamos las modificaciones básicas. Algo importante a notar: ID piso corresponde a nivel, al ID de nivel, pero aquí lo está declarando como integer y nosotros debemos cambiarlo a big int, pues es como se está declarando el ID aquí arriba. Ya que hicimos esa modificación, agregamos la siguiente sentencia que tomamos de W3 School. Tenemos la forma sencilla, que es esta, foreign key, la agregamos y aquí sería la llave foránea, es decir, el campo que va a funcionar como llave foránea. ¿A qué tabla se refiere? Se refiere a nivel y al campo ID. Ya está construida nuestra petición, seleccionamos y ejecutamos. De no haber agregado esta modificación de big int y dejarlo como integer, obviamente nos causaría error porque no coinciden los tipos de datos. Vamos a la siguiente instancia débil, que ya tiene relación con otras, y bueno, desde mi punto de vista es la más importante, que sería los boletos, ¿no? Los boletos, vista previa de DL, clic secundario, seleccionamos, copiamos, nos regresamos a Workbench, lo pegamos y hacemos nuestras modificaciones. Bien, hechas las modificaciones básicas, aquí agregamos que es begin, es autoincrementable y es una llave primaria. Quitamos el 2 a varchar y le quitamos la definición 255 char. Quitamos el char. En fecha de ingreso lo dejamos en timestamp, hora de ingreso es timestamp, hora de salida timestamp. Y aquí viene lo interesante. Y de acomodador quedamos que debe ser begin, porque así es declarado su ID. ID de cajón y de acomodador. Ahora,
¿Cómo creamos las llaves foráneas? Como lo vimos hace un momento, podemos crearlo con esta línea. Es la forma fácil y sencilla, pero pues vamos a intentarlo con la segunda forma que nos sugiere W3 School, que es creando un constraint, una restricción. ¿Cómo creamos una restricción para crear una llave foránea? Tenemos que generar un identificador. En este caso es foreign key y de cajón. Esa es la definición del nombre de la restricción. Tenemos que tomar el nombre del campo que vamos a definir como llave foránea, referirnos a la tabla de donde vendría nuestra llave, que sería cajón, y el campo al que nos referimos de dicha tabla. Ya tenemos la primera restricción, agregamos una coma y creamos nuestra siguiente restricción, que sería, aquí se me fue una C, aquí sería acomodador. Ya definimos la identificación de esta restricción, tomamos el campo al que nos vamos a referir en nuestra tabla y nos vamos a referir a empleados, que es la tabla que tenemos aquí arriba, en su campo ID. Seleccionamos nuestra solicitud y la ejecutamos. Parte inferior, posamos nuestro puntero de mouse sobre la respuesta. Fue creado nuestra tabla. Tenemos como respuesta 0 registros afectados, una duración de 87 milisegundos, ¿no? 0.87 segundos. Esta es la forma extendida de crear una llave foránea definiendo el nombre de la restricción. Estas nos sirven para hacer una identificación en consultas de bases de datos, pero básicamente el funcionamiento es similar a declararla de esta manera. Para mí es mucho más fácil declararla de esta forma que declararla de esta forma. Pero como vuelvo a repetir, en algunas consultas se necesita hacer referencia a los identificadores de llaves foráneas. Vamos por la siguiente entidad débil, que es la que se refiere a los boletos. Me parece que es la de pagos. Regresamos a nuestro modelador. Efectivamente es pagos. En pagos, clic secundario, vista previa de DL, seleccionamos, copiamos, control C, nos regresamos y pegamos. Hacemos nuestras modificaciones básicas para que funcione como lo hemos venido realizando. Ahora, nuestro ID del boleto pues también es una llave foránea que debe ser de tipo bkint. Tomamos la sentencia de constraint y le agregamos aquí en la parte inferior ID boleto, que es nuestro identificador de nuestra llave foránea. Aquí el campo que va a servir de llave se referencia a boletos ID, que es el nombre de la tabla que tenemos aquí, y se refiere a su campo ID. Borramos la coma, seleccionamos y ejecutamos. En la parte inferior de la consola tenemos nuestra sentencia, nuestra petición ejecutada correctamente. Tenemos ya creadas
nuestras entidades: empleados, nómina, nivel, cajón, boletos y pagos, que son las 6 entidades que tenemos declaradas en nuestro Data Modeler. Ya no nos hace falta ninguna, 3 son 6, y con ello ya podemos iniciar a construir desde Java nuestra aplicación que haga consultas a esta base de datos. Por el momento dejamos hasta aquí el video para continuar en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí.